Muy buenas tardes. ¿Cómo están, familias de Primer Impacto? Es un gusto para mí saludarles. Les saluda Jessica Domínguez y vamos a esperar a ver cuántos de ustedes se unen a esta transmisión en este viernes 19 de noviembre del 2021. Nos encanta que nos manden sus comentarios, que nos digan de dónde nos escriben. Y como ustedes ven, aquí en esta transmisión la anunciamos de tal manera que vamos a hablar con esos 78,000 personas que en este momento necesita comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional, pero también vamos a hablar de deportaciones, ya que sabemos que hay más de 1 millón de órdenes de deportación aquí en los Estados Unidos, así que estoy segura que ustedes tienen algunas de esas preguntas. Aquí mi equipo de producción campeón me va a ir mandando sus preguntas que tengan acerca de deportación. De esa manera conversamos no solamente con esas 78,000 personas y más que el gobierno quiere encontrar en estos momentos, pero toda aquella persona que tiene una orden de deportación de hace muchos años y se pregunta ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para solucionar este problema que tengo bajo las leyes de migración? Entonces, gracias por decirnos de dónde nos escriben. Como siempre, a mí me encanta preguntarles, asegurarnos, especialmente el día de hoy, empezamos con unos problemitas técnicos, pero no hay nada que nuestro equipo de producción campeón no pueda solucionar. Así que gracias a todos los encargados que nos ayudaron a estar aquí con ustedes esta tarde. Y si nos pueden escuchar, pónganme ahí si se escucha y entonces continuamos, ¿sí? Muchísimas gracias. Nuevamente, ¿por qué les menciono la fecha? ¿Por qué? Muchos de ustedes son tan lindos y nos ayudan a compartir. Es otro de los principios que tenemos aquí en la página de Primer Impacto, que queremos no solamente educarlos a ustedes, compartir un poquito de luz con ustedes, pero pedirles que nos hagan el favor de compartir esta información con sus familiares, con sus amigos, y lo hacen muy fácilmente haciendo solamente click y share. Y de esa manera podemos iluminar a más personas con esta información todavía. Bueno, vámonos directamente. ¿Qué ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional? El Departamento de Seguridad Nacional tiene un gran problema en sus manos, un gran problema. Si usted cree que es una de las personas que se encuentran en estas más de 75,000 personas, si usted piensa que tiene un problema, el problema más grande lo tiene el Departamento de Seguridad Nacional, ya que no hizo muy bien su trabajo, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque tiene una lista, acaba de empezar un operativo para miles de personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y al procesarlas no tuvieron el tiempo necesario, la documentación necesaria o la ayuda necesaria para poder emitir las órdenes que se le tienen que emitir a estas personas, que son notificaciones para que se presenten a ver a un juez de migración y de esa manera sus casos sean escuchados. La mayoría de ustedes, mejor dicho, todos ustedes, yo podría decir, que llegan a la frontera pidiendo asilo, cuentan una historia. Tienen que pasar la entrevista creíble. Y como parte de esta historia, ustedes dicen la razón o las razones bajo las cuales ustedes piensan que su vida corre peligro en su país de origen. Es por eso que se les da la oportunidad de presentarse a contar su historia, a presentar evidencia, por qué en realidad usted debe recibir asilo en este país. ¿Qué es el asilo? Tenemos muchas personas que nos hacen esa pregunta todos los días. El asilo bajo las leyes de migración es un tema muy difícil de comprobar, pero sí existen muchas personas que lo logran recibir una residencia basada en asilo. ¿Por qué? Porque comprueban lo que dicta la ley de migración. ¿Has sido perseguido o piensas tú que en el futuro podrías ser perseguido basado en tu raza, nacionalidad, religión, creencia política o por pertenecer a un grupo social como por ejemplo porque en tu país de origen te perseguían debido a tu sexualidad, por ejemplo? Si en tu país eso es castigado y no te aceptan con libertad de ser la persona que eres, entonces puedes comprobar que en tu país no es aceptado y el gobierno, aquí un juez, un oficial de migración, considera toda la evidencia al respecto. Por eso es que se les da a estas personas la oportunidad de ingresar al país para que eventualmente presenten su caso con un juez. Ahora, lo que nos cuenta el el Departamento de Seguridad Nacional es que por eso empiezan este operativo para que asegurarse que estas personas sí se presenten a ver un juez y que tengan la oportunidad de defender sus casos. Porque si no lo hacen, terminan con una orden de deportación. Y esta orden de deportación, estoy hablando con aquellos que acaban de ingresar, son personas que en este país son muy nuevitas, o sea, acaban de llegar, no tienen mucho conocimiento, pero lo que yo he aprendido de la mayoría de ustedes cuando converso con ustedes es que ustedes están bien enterados, ustedes tienen comunicación con agencias comunitarias, sus familiares les están diciendo qué hacer o qué no hacer,
pero muchísimo ojo, porque lo triste es cuando el vecino, el amigo, el primo, ¿verdad? El familiar que ha vivido acá hace tantos años, les dice, por ejemplo, tranquilo, no te van a encontrar, no te presentes a ver a un juez o no te presentes en migración cuando te toca. Lo que sucede cuando una persona les da esa clase de consejo, que yo pienso que ellos, honestamente, piensan que es lo mejor que les pueden decir a ustedes, pero no es un buen consejo bajo las leyes. ¿Por qué? Porque nosotros que ejercemos las leyes de migración todos los días, es muy triste cuando una familia nos llama y detuvieron al padre de familia, a la mamá de familia, por tener una orden de ausencia. Una orden de ausencia significa que cuando usted le dicen que tiene que presentarse a ver a un juez, usted no se presenta. Bajo las leyes de migración, el juez les da una orden de deportación. Ahora, una nuevita que escuché bueno, no es nuevita, ya la había escuchado antes, es de una persona que se encuentra en la misma situación, tiene que presentarse a ver a un juez, pero alguien, que no voy a mencionar nombres, pero es un mal consejo, ni un abogado debe aconsejar esto, pero un representante legal le dijo, tranquilo, total, tu novia es ciudadana estadounidense, no tengas miedo, no te presentes a ver al juez y ya cuando te cases con ella arreglas papeles. Nada está más lejos de la verdad. Bajo las leyes de migración, si usted tiene una cita para ver a un juez y no se presenta, la orden de deportación en ausencia, estoy leyendo sus comentarios, me los están mandando, sus preguntas, déjenme confirmarles. Les voy a decir qué pasa si no se presentan bajo las leyes, pero quiero confirmar mi equipo. Ok, gracias por su paciencia. Todos estaban preocupados porque Facebook Live no salía debido a los problemas técnicos, pero aquí estamos con ustedes. Al no presentarse y recibir una orden de deportación en ese momento bajo las leyes de migración, déjenme les cuento que aunque usted se case con una ciudadana, 5 años de castigo fuera del país. Escúchenme muy claro porque no quiero que haya confusión porque ustedes después me escriben y me dicen, ay abogada, pero sí hay perdones. Para mí me pueden dar el perdón si me quedo acá más de un año. Puedo pedir el perdón porque me casé con una ciudadana y salgo a mi país y recibo la residencia después que me aprueben el perdón. No, no y no. Una deportación en ausencia el día de hoy tiene como resultado que aunque se case con una ciudadana, aunque haya una petición que ya esté vigente que usted pueda recibir la residencia, tendría que salir del país y vivir 5 años castigado por no haber obedecido las leyes de migración, por no haberse presentado a ver un juez. Entonces, hay muchas repercusiones, hay muchas consecuencias. Yo, al conversar con ustedes, ya sé que nadie quiere estar separado de su familia por tanto tiempo. Por lo tanto, esos 5 años de separación serían muy difíciles para la familia. Entonces, tengan eso en cuenta. Creo que decirle a una persona no te presentes a un tribunal de migración cuando tienen una cita para hacerlo es un mal consejo. Inclusive, cuando le preguntan al director del Departamento de Seguridad Nacional cuáles son las prioridades, ¿no? El director, Alejandro Mayorkas, explica que sí es verdad que existe una lista de prioridades, porque bajo esta administración, por ejemplo, no están yendo a detener a todas las personas, por ejemplo, que no representen un peligro grave a la sociedad o a la seguridad de los Estados Unidos, pero sí están deteniendo y deportando a aquellas personas que tienen asociación con pandillas, que han cometido delitos graves, aquellas que salieron del país y regresaron ilegalmente después de haber sido deportados, que es una gran falta bajo las leyes de migración. Entonces las prioridades continúan, pero ahora, bajo esto, lo que nos cuentan el Departamento de Seguridad Nacional de esas 78,000 personas, dicen que ellos son las personas que al llegar con la frontera de México y Estados Unidos se les dio permiso para ingresar, mas no se les dio la información a dónde tenían que presentarse. Ellos inclusive dan un número de teléfono que yo soy alérgica a compartir esta información en el aire, en los medios de comunicación y aquí también en la página que estamos con ustedes en esta ocasión, a la que ustedes nos acompañan y les digo por qué. Porque cada uno de ustedes debe de acudir a una agencia comunitaria que tiene abogados trabajando con ellos
para presentar su caso, para presentar los factores de su caso, y entonces ellos están completamente preparados para darles el consejo. Ellos trabajan directamente con la Agencia Federal de Migración de una manera positiva para mantener a la comunidad informada. Son apoyados financieramente por el gobierno federal para eso, para que los abogados estén bien preparados y puedan analizar cada uno de los casos de ustedes. Ustedes también me escriben y dicen, pero abogada, me dieron una lista de agencias comunitarias y todas están ocupadas. Esto está pasando en todos los Estados Unidos. Sigan tocando la puerta hasta que ellos tengan citas disponibles, porque trabajan de acuerdo a cuando reciben las llamadas. Y creo que todos trabajan de esta manera, ¿no? Ok. Dice Enrique, sin mencionar apellidos, ¿qué pasa si entré por la frontera, me tomaron huellas y me mandaron a México y he vuelto a entrar? Bajo las leyes de migración, personas que han sido detenidos al tratar de ingresar por la frontera generalmente reciben lo que se llama un expedited removal, una deportación acelerada. Tal vez Enrique no vio un abogado, no presentó su caso a nadie, nomás le dijeron, has tratado de ingresar ilegalmente por la frontera, te vamos a regresar. Cuando una persona reingresa a los Estados Unidos después de una deportación acelerada, después de un expedited removal, recibe bajo la ley de inmigración lo que conocemos comúnmente los abogados como permanent bar, un castigo permanente por haber sido deportado y reingresado legalmente. La única manera que esta persona todavía podría calificar para algún camino legal sería si es que abandona los Estados Unidos y se queda fuera por lo menos 10 años y después califica para pedir un perdón para regresar porque, por ejemplo, está casado con una ciudadana. Pero de otra manera, las reglas son, las consecuencias son muy, muy estrictas. Okay. Mirda, muy buena pregunta. ¿Puede obtener, vamos a hablar directamente de toda aquella persona que tiene orden de deportación, los que ya fueron deportados, con sus preguntas específicas, porque sé que el tema de deportación es uno que, como le digo, más de 1,5 millones de personas tienen estas órdenes como parte de su historial de migración. ¿Puede obtener perdón a alguien que lo han deportado por un crimen de robo? Los delitos penales tienen, ¿cómo quisiera tener mi penal code aquí? Mi código penal. Es así, el de California, así de grande, así, de ancho. Y en los diferentes estados, lo mismo. Hay diferentes delitos, hay diferentes códigos penales. Y les explico, bajo las leyes de migración, tenemos que saber específicamente cuál fue el cargo, y este es el número que se le da al delito que usted es acusado, a qué delito finalmente usted admitió culpabilidad y la sentencia. Entonces podemos analizar, las leyes de migración son bien estrictas cuando se trata de crímenes contra la moral, contra la moralidad de una sociedad. Por ejemplo, algo que acaba de ser decidido por un tribunal es lo siguiente. Cuando un juez está escuchando un caso para decidir si deporta o le da salida voluntaria a una persona, tiene que analizar la conducta moral de esta persona. Si el juez determina, hay muchas maneras que un juez le puede decir caso aprobado o caso negado, pero siempre va a considerar la conducta moral de la persona. Y en un caso, un juez negó el caso porque él determinó que este señor que había cometido el delito, escúcheme bien claro, el delito de crueldad intencional contra un animal era un crimen contra la moralidad. La persona y su abogado no estuvieron de acuerdo, dijeron, eso no debe ser un crimen que vaya contra la moralidad, o sea, un crimen de good moral character, que me quite la buena conducta moral. ¿Y saben qué decidió la Junta de Apelaciones? No, ese sí es un crimen de que va contra la moralidad, que, no es, que te quita la good moral character, que te quita la buena conducta moral. Entonces, muchísimo cuidado para que ustedes vean, y la insistencia era, pero ese es un delito menor, hay tantos delitos menores que no me deben afectar. Violencia doméstica, les afecta. Fraude, aunque sea delito menor, les afecta. ¿Por qué? Porque es parte de no pertenecer ya a la lista de tener una buena conducta moral, ¿ok? Lulis me pregunta, si acepté salida voluntaria y nunca salí, ¿se puede pedir perdón? Depende. Porque, primero que nada, la salida voluntaria, cuando uno no la obedece, cuando uno no abandona el país, se convierte en una deportación. Eso es lo que dictamina la ley de migración. Ahora, para pedir un perdón, que sí existen en algunos casos, tenemos que comprobar. Nada me entristece más cuando una familia viene y me dice, hemos pedido perdón por la deportación. Ok, ¿y cómo es que van a recibir la residencia? Bueno, nomás me dijeron que limpie el récord. No, señoras y señores. Para poder pedir un perdón tenemos que decirle a migración, mira, mi cliente cometió ese error en el pasado, no abandonó el país cuando debería haberlo hecho, pero ahora tenemos un caminito que seguir.
¿Y saben qué? Si no hay ese caminito a seguir, si no hay una manera que yo pueda recibir la residencia aquí o hacer un proceso consular fuera del país, mejor no empecemos ese trámite. Así que muchísimo cuidado. Ceñito, la respuesta es sí, pero ¿qué camino legal, qué luz podemos traer a su caso para que eventualmente podamos vencer a inmigración, que estamos convirtiendo el caso de un caso perdido, de un caso que no tenía luz, a un caso que sí ahora existe ese camino? Nuevamente, con tal que no haya sido una deportación en ausencia, porque a ver las personas pilas que están prestando atención, ¿cuántos años es el castigo si no te presentas a una deportación en ausencia? Ojalá que alguien se acuerde. ¿Cuántos años fuera del país para calificar por un perdón si no te presentas a ver un juez después de una deportación en ausencia? Sigo leyendo sus preguntas. Ay, señor Martín. El señor Martín vivió en los Estados Unidos por 20 años. Señor Martín, el hijo se pregunta porque usted refleja miles de personas de las que he escuchado en los pasados 5 años que, ¿saben qué? Dijeron, ya no más, me voy, no hablan de una reforma, no pasa nada, se fue, sus hijos están aquí, me imagino. Él dice que vivió 20 años en Estados Unidos y se salió, no con orden de deportación, él nomás se salió, dijo, ya nomás. Pero tiene hijos aquí. La hija tiene 18, él quiere saber si puede arreglar. Bueno, señor, muchas buenas noticias para usted. A ver, me salí voluntariamente. A ver, señor Martín, primero que nada, no me dice cuándo salió, pero para que su hija, simplemente, esto es muy importante, siempre y cuando tenga una buena conducta moral, haya tenido, la única falta de inmigración era que se quedó aquí más de un año sin estatus legal migratorio y puede comprobar que ya vivió fuera del país por lo menos 10 años, cuando su hijita cumpla 21, de la manera que está escrita la ley el día de hoy, ella todavía puede hacer una petición para usted y usted recibir la residencia por un proceso consular. Eso quiere decir no aquí, pero fuera del país. ¿Ok? Muy buena pregunta. Están llegando muy buenas preguntas el día de hoy. ¿Eh? A ver, ya le contesté a él. Ay, señora Juanita, esto me entristece mucho. No voy a leer toda su pregunta, pero ella me dice esto. Es cierto que las personas, bueno, voy a leer toda la pregunta mejor, porque es cierto que las personas de Nicaragua les están dando paso libre y no los van a deportar. Hay muchos rumores, por eso es que las caravanas empiezan y la gente sufre tanto. Hay tantos rumores que les dicen, si eres de este país, si eres del otro, tranquilo, te van a dar paso libre, vas a entrar. No existe eso en este momento en la frontera. Yo sé que muchos de ustedes argumentan conmigo, yo sé que ustedes me escriben, los conozco, conversamos y me dicen, abogada, ¿cómo es posible que usted nos diga que no hay entrada libre? Si entró mi primo, entró mi tío, entró... ¿Saben qué? Lo veo en las noticias todos los días, me cuentan ustedes, que las personas están entrando automáticamente. No es así, no es así. Inclusive, como bien ustedes saben, por demanda judicial, esta administración tiene que implementar Regrésate a México. En otras palabras, las personas tienen que esperar el resultado de sus casos de asilo en México. Entonces, no quiero que nadie crea ese rumor que la entrada es libre por las fronteras, porque las leyes de migración todavía continúan en pie. ¿Ok? A ver, la señora Marcelina me hace la misma pregunta acerca que su esposo fue deportado, los hijos han nacido aquí y ella quiere saber si es que van a poder pedir al esposo. Bueno, depende. ¿Por qué fue deportado el esposo? Se los he explicado muchísimas veces, ¿verdad? Cuando una persona lo deporta, un juez, porque, por ejemplo, alguien los engañó acerca de la ley de 10 años, la persona no calificó y el señor, desafortunadamente, por creerle a alguien, se presentó toda la evidencia que vivió acá por tanto tiempo, hijos nacidos acá, trabajo, casa, empresa, pero de todas maneras la orden de deportación, pero o una salida voluntaria por tener buena conducta moral, no se fue, lo deportan porque la orden se convierte en una orden de deportación y ya lo sacan del país. Si vive fuera del país por más de 10 años, la hija o el hijo mayor al cumplir 21 años, entonces los pueden pedir. Pero si existe un delito de por medio, sin importar si el delito fue un delito menor o no, aunque usted piense que no es un delito que va contra la moral de los Estados Unidos, tiene que analizarse como punto de partida, antes de gastar ni siquiera en la petición familiar, de qué se trata ese delito. Y hablando de esto, quiero pedirles un gran favor. Saben, es muy difícil cuando un abogado escucha a su cliente ir a una entrevista, contestar las preguntas del oficial y luego Migración te manda una carta y dice, tu cliente no contestó bien a esta pregunta porque aquí hay evidencia, no voy a decir exactamente de qué, pero que hay evidencia
de que ella le pasó esto, esto y otro. Y después uno le dice, señora, me llegó esa carta de migración, pero usted nos dijo una y otra vez que eso no había sucedido. Y que la señora dice, bueno, alguien me dijo que tal vez esa información no la iba a encontrar en migración. Señores y señores, los bancos de datos de migración están bien actualizados. Y si a su primo y a su prima les dieron la residencia hace muchos años y no descubrieron la falta, no quiere decir que no, que ya se acabó el caso. La próxima vez que ellos salgan del país y traten de ingresar y les tomen sus huellas, si en migración el oficial de aduanas encuentra esa información, van directamente a inspección. Cuando aplican para la ciudadanía, esa información todavía puede salir. Así que, por favor, muchísimo cuidado, ¿ok? No mientan, no mientan a sus abogados y mucho menos a los oficiales de migración, porque si no, eso es lo que les puede pasar. Caso negado. Mi esposo fue deportado, pero no cumplió el castigo de los 10 años fuera del país y se regresó. Esto pasó en el 2002. ¿Qué pasará con él? Por ahora tiene una orden de deportación que se ejerció, en otras palabras, él ya salió del país, pero al regresar, regresa con un castigo permanente bajo las leyes de migración. Y si tenemos cambios bajo las leyes de migración, que quede claro que lo que se está hablando en este momento en el paquete de infraestructura, tengo que pronunciar esa palabra muchas veces, puede haber una lucecita para personas que no cuentan con un estatus legal migratorio, pero la misma vez que he tenido conversación con congresistas y me dicen el gran esfuerzo que se está tratando de llevar a cabo para esas personas, también tengo que decirles que converso con el otro lado de la moneda y ellos están completamente listos a enjuiciar a este gobierno si de una manera u otra da cualquier beneficio a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Congreso es el que tiene que pasar algún alivio para familias inmigrantes y no solamente un plan que tiene que ver con ayuda financiera para este país. Pero, ¿saben qué? Ese es un camino bien largo que nos tomaría muchas horas aquí de conversar. Esperemos que cuando tengamos algo concreto, definitivamente, Dios lo permita y estamos aquí conversando con ustedes acerca del tema, ¿ok? Ay, Teresa, ese corazón de madre, ¿no? Mire lo que nos cuenta ella. Ella dice, mi hijo fue deportado. Déjenme les contesto. El hijo de esta señora fue deportado. Ella tiene una hija que está sirviendo en la Guardia Nacional, o sea, una heroína, señora. Usted, su hija y toda su familia, ¿no? Gracias por el servicio de su hija, por los sacrificios de usted y ella también. Y miren la pregunta de ella. Ella quiere saber si el hijo que fue deportado puede ser ayudado por su hermana. Desafortunadamente, no. Primero que nada, la hermana puede hacer una petición para el hermano, pero ahorita si estamos hablando de México, más de 20 años de espera, y si estamos hablando de otro país de origen que no de habla hispana, estamos hablando más o menos como de 14 a 16 años de espera. Aparte de esto, ceñito, se tendría que descubrir la razón por la deportación, porque si fue por algo que lo baja a un nivel de inadmisibilidad, en otras palabras, le cierra las puertas, tal vez no hay perdón disponible, a menos que tenga un familiar que lo ayude a calificar para ese perdón. Pero eso es un camino complicado de explicar aquí por un Facebook Live. Les recomiendo que si no fue un crimen grave, que se obtengan los Certified Court Dispositions, ¿cómo se dicen en español? Los récords certificados directamente del Tribunal Penal para que así un abogado pueda analizar y ver si ese crimen lo hace inadmisible de por vida o no. ¿Ok? Fui deportado, pero es que es increíble, de verdad. Tenemos muchas personas con este tema de deportación y con factores tan diferentes, pero a la misma vez afectan. Lo que le contesto a usted, señor Wilder, es va a ayudar a muchísimas familias. Dice, fui deportado, pero tengo una orden, pero tengo una petición de agosto del 2009, califico. Me deportaron en febrero del año pasado y me dieron castigo de 10 años. Mi esposa es residente. Excelente, excelente pregunta. Tengo muchas personas que nos hacen la pregunta todos estos días. Miren, ¿cuál fue la razón de la deportación? Para que usted me diga que solamente le han dado un castigo de 10 años, quiere decir que vivió más de un año aquí en los Estados Unidos. Entonces, mi cabeza como abogada, ¿no? Al tratar de analizar esto, yo estoy pensando, si la esposa es residente y ya registró la petición, entonces, al ser aprobada, usted tiene la posibilidad de pedir 2 perdones. El perdón por la deportación y el perdón por el castigo de los 10 años. Pero muchísimo ojo, si ustedes me conocen por muchos años, me gusta decir las cosas así como son.
no va a ser automático, porque usted le va a tener que decir a su abogado o su abogada las razones por las que fue deportado. Y si fue solamente porque se metió a la boca del lobo cuando no debería haberlo hecho, lo que me entristece de casos como el de usted, porque ahorita me están viendo muchas personas en esta situación, es ¿por qué no se registró la petición familiar por parte de una esposa hace mucho tiempo? Tal vez la esposa todavía no es residente, tal vez no se habían casado todavía, pero la mayoría de personas que yo hablo de este tema no es por las razones que acabo de mencionar, sino porque el esposo o la esposa dice, no me están buscando, no me va a pasar nada, a mí no me van a deportar. Y cuando llega la deportación, entonces recién empiezan a movilizarse. ¿Okay? Muy buena pregunta. No esperen, no esperen. Desidia no es una palabra que debe existir para las familias de migrantes cuando se trata de esta clase de situaciones. Okay. A ver, tengo una hija nacida ya. Yo fui deportada porque entré pidiendo asilo y me lo negaron. ¿Mi hija podrá pedirme cuando sea mayor? Señora Susana, muy buena pregunta. Cuando la hija cumple 21 años, de acuerdo a las leyes de migración que tenemos en esta fecha, la respuesta sería sí, pero no sabemos qué puede pasar, no sé cuántos años tenga su hijita, pero le cuento lo que puede suceder y lo que pasa en las oficinas de migración todos los días. Cuando nosotros representamos a un cliente que está pidiendo la residencia, el oficial tiene todo el expediente de la persona, huellas, la historia que se contó, si hubo mentiras, si el juez o el oficial de migración determinó que la persona estaba mintiendo. Si la persona mintió en los factores del caso, si registró evidencia falsa, le dan un cargo de fraude. Y si la persona no califica para un perdón, entonces tampoco puede calificar para la residencia. Algo que debemos mantener en mente. Siempre revisen sus expedientes y las historias contadas de migración. A ver, vámonos con las últimas preguntas porque siguen llegando, siguen llegando. Equipo de producción, son unos campeones ustedes. Aunque tuvimos problemas técnicos, miren, aquí seguimos, le seguimos dando. No, ok, ya le contestó, ya también a ella. Hay una persona que me dice que tiene a una señora que, bueno, su pareja está en migraciones pidiendo asilo, pero le fue negado. ¿Tiene alguna oportunidad para que se lo reconsideren? Si el juez le negó la solicitud de asilo, pueden hacer una petición a la Junta de Apelaciones y eventualmente llegar a ser circuito más alto al Tribunal Federal de ese estado. Y de esa manera podrían entonces llevar su caso hasta última instancia para ver qué deciden. Pero no va a tener la oportunidad de, por ejemplo, volver a ver un juez a menos que se encuentre un error técnico que el juez no tomó en consideración cuando consideró el caso. ¿Ok? Una pregunta, abogada, señora Zenaida. Mi hijo fue deportado y volvió déjeme le digo, ok, a entrar, pero fue hace 10 años en mi país. Hay una posibilidad que hoy día pueda ser perdonado porque su miedo que lo vuelvan a deportar. El momento que una persona es deportada, ceñito, si él regresó hace 10 años ilegalmente, desafortunadamente no hay un recurso legal para que se pueda quedar. No hay perdones tampoco en este momento, pero hay que seguir esperando un cambio de ley, ¿verdad? Porque si no, no va a haber muchas personas que teniendo esta situación puedan calificar para un alivio legal bajo las leyes de migración. El último consejo antes de irme para ustedes, sus amigos, toda aquella persona que no cuente con un estatus legal migratorio. El hecho que siempre les digo, continúen portándose bien, eso ustedes ya lo hacen. Continúen pagando sus impuestos, eso ya todos lo hacen. Pero no me voy a cansar de decirles la importancia de reunir evidencia de que ustedes viven en este país. Hablo con muchas personas. Tengo ahorita un caso sumamente lindo para ir a un tribunal, para luchar. Este señor tiene orden de deportación hace 30 años. Fíjese que la ley me apoya porque él fue a tantos abogados que no lo pudieron ayudar cuando él calificaba para diferentes áreas. Pero ¿saben lo que me impide ir a la lucha? Que el señor no tiene nada de evidencia, solamente tiene 3 recibos por todos estos 30 años. ¿Y por qué? Porque alguien le dijo que es mejor que no tenga nada bajo su nombre, que no tenga cuentas de banco, que no obtenga un celular bajo su nombre, para que nadie sepa que está aquí. Señoras y señores, ustedes ya están aquí. Si están aquí y pueden calificar para un cambio legal en el futuro, si no tienen evidencia, se van a quedar fuera. Como es lo triste que ha pasado con muchos jovencitos que tienen DACA, que hubieran podido calificar, pero después de salir de high school no tienen evidencia que viven aquí porque no abrieron cuentas de banco, no sacaron celulares a su nombre, no obtuvieron nada que compruebe que ellos tienen la presencia continua necesaria para poder comprobar que calificaban para ese programa. Que no le pase a usted. Muchas gracias por habernos acompañado en este su Facebook Live de Primer Impacto.
Nuevamente, me pueden seguir en Abogada Latina en mi Instagram, Jessica Domínguez TV en YouTube o en Facebook también bajo Jessica Domínguez. Muchas bendiciones para ustedes y para sus hogares.